Hola queridos hermanos, este primer trimestre del 2019, la lección de escuela sabática aborda el libro del Apocalipsis. Por eso, a lo largo de esas 13 lecciones, nos dispondremos a estudiar este maravilloso libro. Te invito a que me acompañes en este recorrido de análisis y estudio de un libro maravilloso que revela ante todo que Dios está al control de la historia. Y vamos a iniciar estudiando nuestra primera lección, pero antes te invito a que me acompañes en una pequeña oración. Padre maravilloso que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque en este día nos das la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Queremos pedir en esta hora tu compañía, tu bendición y ante todo tu espíritu de sabiduría para comprender el estudio del libro del Apocalipsis. Bendice a cada una de las personas que repasan esta lección en este momento, bendice sus familias y bendícenos a nosotros en este estudio de grabación. Porque todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, el libro del Apocalipsis procede de la palabra griega que se traduce al castellano como revelación. Es paradójico, ya que para la mayoría de personas este libro produce animadversión, produce miedo, produce una sensación de inseguridad y por eso la mayoría de las personas le huyen en la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, este libro, que fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, en una pequeña isla del archipiélago del Dodecaneso llamada Patmos, se convirtió para las iglesias del Asia Menor en una fuente de esperanza profunda, porque el tema central del libro es el control de Dios y de Jesucristo de la historia de la humanidad. Como veremos en el estudio de este trimestre, el Apocalipsis es ante todo un libro de bendición. Contiene en general 7 bienaventuranzas y es una continuación de los 4 evangelios. De hecho, la primera de las lecciones de este trimestre, titulada El Evangelio en Patmos, hace referencia a este punto central. Mientras que los 4 evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan en torno a la obra de Cristo en la tierra, su vida, muerte y resurrección, el Apocalipsis responde la pregunta fundamental de ¿qué está haciendo Cristo en este momento? Por nosotros, por su iglesia, cómo está cumpliendo las promesas de que estaría con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. El Apocalipsis entonces es una continuación de las buenas nuevas. Revela que ese Cristo misericordioso y amoroso que muere por su iglesia, que resucita para darnos la seguridad de la vida eterna, se encuentra ahora mismo aún al control y al frente de su pueblo. Y esta revelación en el libro del Apocalipsis se transformó en una fuente de consuelo no solo para las iglesias del siglo I en el Asia Menor, sino para la iglesia cristiana a lo largo de todos los siglos hasta nuestros días. El libro del Apocalipsis es un libro que ha sido objeto, sin embargo, de muchos estudios. Hay 5 escuelas de interpretación profética principales a las que sería correcto hacer referencia. Hay que decir que la escuela historicista, en primer lugar, que es la escuela más aceptada dentro de la iglesia adventista del séptimo día, es a su vez la escuela de mayor tradición. La mayoría de teólogos y eruditos del siglo I de la era cristiana interpretaron el Apocalipsis a partir de los principios historicistas. Sin embargo, a partir del siglo III, tomó fuerza la interpretación de una segunda escuela llamada idealista o alegórica. Tal vez el impulso principal que recibió esta escuela lo tomó a partir de los aportes de Agustín de Hipona. Esta escuela plantea que el Apocalipsis debe interpretarse como alusiones míticas de la era cristiana, pero que en realidad no tiene una aplicación histórica precisa. De hecho, Agustín acuñaba que el milenio hacía referencia al reino de la iglesia terrenal aquí y que los reyes y sacerdotes sentados en los tronos
que aparecen en varias de las visiones del Apocalipsis hacen alusión a los prelados de la iglesia cristiana. Posteriormente, con el surgimiento de los primeros reformadores, volvió a tomar fuerza la escuela de interpretación historicista. De hecho, la mayoría de los reformadores interpretaron el Apocalipsis como un proceso y devenir histórico desde el principio de la era cristiana hasta el cumplimiento de la segunda venida de Cristo y la restauración de la Tierra Nueva. Sin embargo, la Contrarreforma católica, como reacción frente al avance protestante en los siglos XVI y XVII, introdujo dos nuevos postulados o enfoques interpretativos. Estos fueron el preterismo y el futurismo. Luis de Alcázar y Roberto Bellarmino fueron los precursores del preterismo, sosteniendo que el Apocalipsis, sobre todo, era un libro que tuvo un cumplimiento en el pasado y que su aplicación fundamental era o estaba restringida al siglo I de la era cristiana. Sin embargo, otros autores como Francisco de Rivera y posteriormente John Darby sostuvieron lo contrario absolutamente, diciendo que si bien la primera parte del Apocalipsis tenía una aplicación para las iglesias del Asia Menor, la mayor parte del libro hacía referencia a un cumplimiento futuro de las profecías y por ende no tenían nada que ver con la situación actual de la iglesia cristiana. Finalmente, es importante también recalcar que gran parte del mundo evangélico moderno y también católico aceptan el enfoque de interpretación de la escuela histórico-crítica, que plantea que si bien la mayor parte del libro tuvo una aplicación para la primera parte de la historia de la iglesia cristiana, el resto del libro o bien tendrá un cumplimiento absolutamente futuro o sencillamente tiene un cumplimiento parabólico o metafórico, pero no un cumplimiento histórico preciso para nuestros días. Esta última escuela ve en el análisis del Apocalipsis una serie de inserciones literarias propias de los primeros 3 siglos de la era cristiana y le restan la validez profética original que tenía el libro del Apocalipsis. Es importante subrayar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que la interpretación correcta del Apocalipsis es la interpretación de la primera escuela mencionada, que es la escuela historicista. ¿Por qué el historicismo como enfoque preferido o correcto, si se podría decir, para la interpretación del Apocalipsis? Porque el historicismo nos deja ver que hay un Dios al control de la historia humana, desde el principio de la era cristiana hasta la segunda venida como cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Por eso, como adventistas, creemos que la forma correcta de interpretar el Apocalipsis es viendo su cumplimiento histórico lineal. Aún así, es claro que el lenguaje principal del Apocalipsis es un lenguaje simbólico, pero que escondido en los símbolos, que en su mayoría hacen referencia a alusiones del Antiguo Testamento, se encuentra un cumplimiento histórico preciso que revela que Dios está al control de la historia y al control de los eventos de su pueblo en esta tierra. Un par de aspectos más relacionados con el libro del Apocalipsis tienen que ver con su estructura y con las alusiones generales del libro. De hecho, aparte del libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis es el libro de la Biblia que más alusiones tiene al santuario celestial. No podríamos conocer mucho en torno a la obra de Cristo por nosotros actualmente, de no ser por el libro del Apocalipsis. Apocalipsis inicia con un Cristo intercediendo y ministrando a las iglesias en la tierra. La tierra es presentada como el atrio del santuario y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 11, las escenas que aparecen en el Apocalipsis hacen referencia al lugar santo del santuario. A partir del capítulo 11, el escenario pasa al lugar santísimo. Aparece el arca del testimonio y aparece el momento de juicio final de Dios para la humanidad. Para los adventistas del séptimo día,
el libro de Apocalipsis tiene una estructura dual. La primera mitad del Apocalipsis hace referencia a una sección histórica. Entre el capítulo 1 y el capítulo 11 tenemos alusiones proféticas referentes a la historia de la iglesia cristiana. A partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 22 encontramos la sección escatológica o profética. El cumplimiento de esta sección está íntimamente ligado al cumplimiento de la segunda venida de Cristo y los momentos previos de tribulación del pueblo de Dios antes de la consumación cristológica de la Biblia, relacionada directamente con la restauración del reino de Dios en la tierra a partir de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, la lección de esta semana, titulada El Evangelio en Patmos, nos ubica en el estudio del prólogo del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 8, es el centro del análisis de la primera lección de este trimestre. La palabra de Dios dice de la siguiente forma, Apocalipsis 1:1 en adelante, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo primero que debemos señalar es que el tema central del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Contrario a la opinión de muchas personas que no se toman el tiempo para estudiar de manera seria el Apocalipsis, el tema central del libro es Cristo Jesús. Es por eso que el Apocalipsis es una continuación de los evangelios. Lo que Juan recibió del ángel es la revelación misma de Cristo. Cristo ministrando a su iglesia, Cristo acompañando a su iglesia a lo largo de la historia y Cristo juzgando este planeta antes de su segunda venida. El Apocalipsis, en términos generales, es un libro cristocéntrico. Y este trimestre, a lo largo de este estudio, no podemos perder nunca de vista el hecho de que el centro de todo el Apocalipsis es Cristo. Cristo ministrando a su iglesia, Cristo entronizado, Cristo intercediendo, Cristo juzgando, Cristo preparando su segunda venida y Cristo restaurando la tierra nueva y el cielo nuevo para su iglesia. Sin embargo, el propósito del libro es también revelarle a la iglesia las cosas que deben suceder pronto. Esto significa que el Apocalipsis tiene un acento profético. Ello nos debe revelar que la esencia del libro es mostrarnos las señales de cómo avanza el plan de Dios en el cumplimiento de la promesa de que Él vendrá por su pueblo para restaurar su reino para siempre. Algo importante que debemos notar en el versículo 1, la segunda parte, es que la expresión la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es la aplicación de una palabra griega llamada semaíno. Esta palabra indica que hay un cumplimiento histórico, hay una relación de cumplimiento estricto en la historia de las profecías que Cristo le revela al apóstol Juan. Es interesante también notar que el Apocalipsis es un testimonio que Juan presenta de la palabra de Dios, haciendo alusión directamente al Antiguo Testamento. El versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1 contiene una bienaventuranza y en general una bendición especial para las personas que leen y obedecen las palabras contenidas en el libro del Apocalipsis. De acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 dice de la siguiente forma: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. De esta manera, el propósito original del Apocalipsis era hacer una lectura pública del libro. El leer y ante todo el escuchar y obedecer las palabras del Apocalipsis le generan al pueblo de Dios una bendición que lo prepara
para la crisis que se avecina y que es anunciada en el libro del Apocalipsis y que revela que la segunda venida de Cristo está cercana. La segunda parte del prólogo es el saludo epistolar de Juan a las 7 iglesias. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Lo primero de este saludo son las expresiones gracia y paz, muy comunes en las epístolas paulinas. Para Juan, al igual que para los apóstoles, era claro que el orden correcto de estas expresiones era este: gracia, proveniente del saludo griego charis, y paz, procedente del saludo hebreo shalom. De acuerdo a Robert Mons, estas dos expresiones están interconectadas. Primero, la iglesia recibe la gracia, el favor de Dios que nos capacita y nos habilita para disfrutar del mundo espiritual. Y el resultado de la gracia espiritual es la paz, es decir, el bienestar espiritual que procede en realidad de nuestro Dios. En este saludo epistolar, Juan revela que las 3 personas de la Trinidad están involucradas en la revelación del Apocalipsis. En primer lugar, aparece un eco del nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento: yo soy el que soy. Pero aquí aparece como ese Dios sempiterno, el que es, que siempre era y que aún está por venir. Es el Padre mismo siendo presentado como la fuente de la revelación apocalíptica. Pero también aparece el Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Esta es una clara alusión al Espíritu Santo, como aparece en 7 grandes dimensiones en el libro de Isaías, el capítulo 11, el versículo 2. Allí aparecen 7 grandes aspectos del Espíritu Santo. Y finalmente, un saludo también de parte de Jesucristo. Dice la palabra de Dios de Jesús: Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes de la tierra. Aquí se resalta la vida, muerte y resurrección de Cristo, pero también su condición como gobernante no solo de este mundo, sino del universo entero. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Lo que revela el Apocalipsis es ante todo una obra continua, procedente del amor de Cristo para con su iglesia. Es importante notar que San Juan presenta el amor de Dios conjugado como un verbo en el presente continuo. Él nos está amando, siempre nos ha amado y nos seguirá amando. Es el amor de Cristo el que lo lleva a revelarle a su iglesia que no estará sola en medio de la crisis, que Él sigue el control, que aunque nosotros notemos que el mundo es caótico, aunque aparentemente nos sintamos solos, el amor de Cristo sigue cubriéndonos y sigue dirigiendo a su iglesia desde el principio y hasta el fin, como nos lo prometió. Él, versículo 6, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Uno de los propósitos de Cristo para con el pueblo de Israel era convertirlo en un reino de sacerdotes. Pero si bien ese propósito no pudo cumplirse con Israel, Cristo ahora lo ha cumplido con la iglesia cristiana. Lo que revela San Juan es que somos un reino de sacerdotes. Tenemos una posición de autoridad en el mundo procedente de la expiación completa y perfecta de Cristo en la cruz, y de igual forma revela nuestra responsabilidad para con Dios nuestro Padre. La nota tónica del Apocalipsis se revela en los versículos 7 y 8. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. El énfasis definitivo y final del libro del Apocalipsis es que Cristo está viniendo. Nuevamente, el apóstol Juan utiliza una descripción o una conjugación del verbo venir en un presente perfecto y continuo. Cristo no vendrá para San Juan, sino que Él está viniendo. Lo que está haciendo en el santuario celestial es parte de la preparación de su segunda venida. Es el cumplimiento de la promesa juanina de vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es nuestra invitación, queridos hermanos, que aprovechemos y disfrutemos el estudio del libro de Apocalipsis este trimestre. Cristo está viniendo y Él necesita una iglesia preparada, una iglesia sostenida en su amor y una iglesia que, aferrada de su brazo poderoso, le anuncia al mundo que este planeta y su historia de pecado van a terminar pronto y que Él, como gobernante universal, va a dirigir para siempre la historia de la humanidad. Que el Señor te bendiga.